Ya estoy aquí, da igual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. En el último pleno decíamos que no podíamos empezar a hablar de infancia en Andalucía sin referirnos a las espeluznantes cifras que nos ofrecen actores tan poco sospechosos, como el Defensor del Menor o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. No es necesario que hoy reiteremos aquí todos los datos, aunque sí me gustaría resaltar que en los últimos años la pobreza infantil en Andalucía, lejos de mejorar o de mantenerse, se ha incrementado, ha empeorado de manera más intensa que en otros territorios, que en otras comunidades autónomas. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2015 era el 44,6%, mientras que la media del Estado estaba por debajo del 30%. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza sitúan a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población infantil en pobreza relativa, únicamente por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. La infancia andaluza se aleja así y cada vez más de la infancia del resto del Estado. Si en 2008 la diferencia con la media estatal era de 7 puntos, en 2015 la brecha entre la infancia andaluza y la media estatal se había duplicado hasta llegar a los 15 puntos. Por todo ello, en esta moción presentamos una batería de medidas encaminadas a combatir esta situación de pobreza infantil. Entre ellas, la modificación del artículo 6.3 del Decreto 299 de 12 de enero, que regula el ingreso mínimo de solidaridad. ¿Para qué? Para alargar el plazo de percepción de este ingreso, en el caso de familias con niños y niñas a cargo, porque los niños y niñas son los que más sufren la pobreza. Además, pedimos la ampliación de las plazas y becas de comedor escolar, para que ningún niño o niña que tenga derecho a ellas se quede sin esa posibilidad porque no exista en su centro una plaza habilitada. Además, en relación al segundo Plan de Infancia y Adolescencia 2016-2020, creemos ya la Comisión Técnica de Seguimiento. Está prevista en el plan, ha pasado tiempo y creemos que ya es el momento de crearla. Optimicemos el funcionamiento de los equipos de tratamiento familiar que atienden a menores en situación de riesgo social. Dotemos de recursos económicos propios a la Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil, sino a la Alianza sí a los fines que persigue la Alianza. Incluyamos en la cartera de la Sanidad Pública Andaluza prestaciones para niños y niñas en situación de pobreza relativa, gafas, audífonos, prótesis, atención odontológica completa y servicios especializados. Todo eso que hay muchos hogares que no se pueden permitir y que son recursos básicos. También relacionado con la situación social, dos medidas muy concretas que actúan en el ámbito de la vivienda. Arbitremos las medidas necesarias para que ningún ciudadano o ciudadana con menores a su cargo se vea afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria o lanzamiento por impago del alquiler de su vivienda habitual, sin que las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales logren buscar y aseguren una alternativa habitacional. Modifiquemos el artículo 9.3 del Decreto 141/2016 de 2 de agosto, que regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. ¿Para qué? Para que en el caso de familias con menores a cargo, lo que ahora mismo es una expectativa se convierta en un derecho garantizado, para que no dependan de la disponibilidad presupuestaria para las convocatorias. Eso en materia de exclusión social, pero como saben hay toda una serie de cuestiones que influyen, que afectan a nuestra infancia. La educación es fundamental. Y presentamos varias propuestas relativas no solo a igualdad de oportunidades, sino también al acoso escolar, tristemente de moda en los últimos tiempos. Creación de medidas de compensación y becas relacionadas con el proceso educativo, aumentando la cuantía destinada a estos instrumentos para las familias con menos recursos. Así vamos a combatir el absentismo, el fracaso escolar y conseguiremos a medio plazo unos resultados, sin duda, mucho más satisfactorios de lo que estamos obteniendo a día de hoy. ¿Qué más? Apliquemos el artículo 35.2 del Decreto 149/2009 de 12 de mayo, que regula los centros que imparten primer ciclo de educación infantil. ¿Para qué? Para que la renta y la condición de familia monoparental o numerosas realmente sean tenidos en cuenta como prioritarios a la hora de conceder las plazas en esa franja de educación, fomentando algo tan saludable para nuestros niños y niñas como la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, en igualdad de oportunidades, que no dependa de la renta de sus familias.
Cumplamos con la ratio de profesionales de apoyo en los centros públicos y concertados, de manera que los niños y niñas con necesidades educativas especiales sean debidamente atendidos por monitores y por profesores y profesoras de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Eso no está pasando a día de hoy, no está sucediendo. Estamos hablando de la recuperación de la crisis, de ofertas de empleo público de 35 horas y nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales no están debidamente atendidos en los centros, no lo están. Abordemos el acoso escolar, pero no solo con un protocolo para una vez que el acoso se ha producido, sino con un enfoque preventivo, con acciones concretas que potencien las medidas encaminadas a la construcción de un clima de convivencia. Reforcemos la responsabilidad del profesorado y de los padres y madres en la detección de conductas violentas. Y además, algo muy importante, trabajemos también con el acosador o acosadora. No nos centremos solo en el que sufre el acoso. ¿Por qué? Porque también hay que trabajar con las personas responsables de esa situación de acoso que, según el informe del Defensor del Menor, sufren 1 de cada 4 niños en nuestras aulas. Es una cifra alarmante. Atención temprana. Sabemos, somos conscientes y lo hemos dicho muchas veces, que reconocemos los esfuerzos del Gobierno en temas de atención temprana. Creemos que en muchas cuestiones se está mejorando y creemos que ha incrementado la inversión en este tema. Todo eso lo compartimos. También nos parece que algunas medidas que se han adoptado recientemente no van en esa dirección, sino que van en la contraria. La mayoría de centros son generalistas y nos parece bien, pero en aquellas localidades en las que exista un centro generalista y un centro específico para un trastorno en concreto, demos la posibilidad de que se acuda no al CAIT más cercano al domicilio, sino al CAIT que, por el tipo de trastorno, sea más adecuado. Y en el caso de que no estemos en la misma localidad, dejemos que sean los representantes legales, los padres o madres, los que elijan. Si un padre o madre quiere desplazarse a un CAIT de otra localidad porque cree que su hijo o hija va a recibir mejor atención, no lo obliguemos, pero si quiere hacerlo y puede asumir el coste temporal y material que eso supone, dejemos que lo haga. Por eso, en esta materia, proponemos 2 medidas muy concretas. Esta que les decíamos y, además, la dotación presupuestaria para atención temprana es verdad que se ha incrementado. Dediquémosla con mayor empeño a la intervención directa sobre niños y niñas, no tanto a los nuevos sistemas informáticos, a los equipos de tratamiento, a los nuevos equipos que se están creando. Dependencia. Los plazos de valoración y reconocimiento de la dependencia ya sabemos que son muy largos, ya sabemos los problemas que hay, pero es que en el caso de niños y niñas que necesitan la contraprestación económica que suele llevar aparejada el reconocimiento de la dependencia es fundamental para costear toda esa serie de terapias que, desgraciadamente, la atención temprana no cubre a día de hoy. Y por eso es tan importante que, en el caso de los niños y niñas, se agilice esos plazos de resolución. Sabemos que es necesario agilizarlo en todo caso, todas las situaciones que hacemos. En el caso de niños y niñas, que estamos perdiendo oportunidad de tratarlos. Por ello, proponíamos reforzar los servicios destinados a la valoración y reconocimiento de la dependencia. En materia de discapacidad, algo parecido con los centros de valoración y orientación de la discapacidad. ¿Por qué? Porque para muchas cuestiones los niños y niñas necesitan tener reconocida su discapacidad y si tardamos meses, a veces muchos meses, en reconocérselo, esto le supone un problema. Supone un problema a la hora de contar con recursos en los colegios, por ejemplo, a la hora de acceder a la familia numerosa con 2 hijos, uno de ellos tiene discapacidad, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con los menores no acompañados? ¿Qué estamos haciendo por ello? Adaptemos el Sistema Andaluz de Protección de Menores a la Ley Orgánica 196 en su última reforma. ¿Para qué? Para que permitamos el acogimiento por familias de una manera prioritaria antes que el acogimiento en centros de menores. Nos parece que es algo mejor para ellos. Y para terminar, como saben, llevamos medidas sobre abuso sexual infantil porque, ya lo hemos hablado, nos parece que hay que hablar del tema, aunque sea un tema nada agradable. Realicemos un estudio por provincias que contraste números, no estamos hablando de nombres ni de datos, números de niños y niñas que reciben tratamiento en salud mental infantil, es decir, el Servicio Público de Salud por abuso sexual o presunto abuso sexual, con la aplicación del protocolo de la Comunidad Autónoma Andaluza para la derivación al programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Vamos a contrastar los datos y vamos a ver si sucede algo. Y vamos a ver si sucede algo en todos los sitios o solo en algunos concretos. Remitamos esa información al Parlamento para que la podamos estudiar. Creemos un servicio de coordinación que dependa de Presidencia, pero porque Presidencia es la que tiene la competencia de coordinar los distintos servicios, para que en los casos que haya sospecha de abuso se coordine educación, salud, justicia y servicios sociales. Solo para eso. Queremos un protocolo, además, porque si creamos el servicio de coordinación tienen que tener unas pautas por las que actuar. Y, por último, creemos espacios amables en los juzgados y tribunales para menores víctimas de abuso sexual, pero en general de maltrato. Pues ¿para qué? Para que puedan hacer su declaración pues la mejor manera posible, teniendo en cuenta lo que tiene que suponer acudir a un juzgado.
Muy importante la situación de los menores transexuales, y ya saben cuál es la posición de mi grupo parlamentario. Garanticemos que ningún niño o niña en Andalucía se vea privado de su derecho a recibir los tratamientos necesarios que le permitan vivir en armonía y plena libertad, garantizando que su opinión es tenida en cuenta a partir de los 12 años de edad. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, tiene la palabra la señora Cortés Jiménez. Señoría, tiene la palabra.